Amigos, vivir en Israel significa varias cosas y depende de la elección de uno en qué parte de Israel uno quiere vivir. Uno puede optar por vivir en la parte sionista del Estado de Israel, en Tel Aviv, y hacer una vida secular, laica, judía, solo por tradición. Uno puede vivir en la parte religiosa, en la parte judía de Israel, en Jerusalén, con sus rezos, sus lugares sagrados y su gente tan pero tan linda y ortodoxa. La otra opción es vivir en la tierra de Israel, en la tierra bíblica, introducirse en la misma, porque ella nos da las posibilidades de poder vivir exactamente como está relatado aquí en las escrituras sagradas dentro del Tanaj. Y les quiero explicar, a los que optan por esta opción, cuáles son los motivos y por qué uno puede vivir de esta manera, desde un lugar maravilloso. Van a ver la vista que tiene. Voy a descender por todo este monte que acabo de escalar y voy a relatar mientras bajo, así no me escuchan agitados. Pero van a ver cuáles son los motivos y por qué es posible vivir dentro del Tanaj. Y es mi propia elección, por lo menos 1 o 2 veces por semana. Empecemos. Amigos, vivir dentro de la Biblia estando en Israel no es tan difícil, solo hay que proponérselo. Antes de entrar a la misma como pueblo, Dios le dijo a Yehoshua, a Josué, en el 3er versículo del libro que lleva su nombre: Kol makom asher tidroch kaf raglechem bo lachem natativ. Para luego terminar la idea en el 8º versículo: Lo yamush sefer haTorah hazeh mipija veyegita bo yoman valayla. Cuando hago paseos como este, lo primero que me cargo conmigo es este libro, el Tanaj. Y en medio del sendero lo leo desde el mismo lugar que fue escrito, describiendo el hecho desde el lugar que sucedió o a la persona desde el lugar donde vivía. Eso le agrega al paseo un nivel mágico y al texto bíblico lo carga con un nuevo significado. La conexión entre la palabra y el lugar es una unión con mucha potencia entre el cielo y la tierra. Dor olech vedor va, nos dicen en Kohelet, be'aretz leholam omedet. La Biblia se escribió dentro de un marco de tiempo y espacio al que se agregó un contenido geográfico, histórico, político y cultural. El Tanaj se amarra de su alrededor en el cual fue escrito y se creó, en este mismo que estamos caminando. El mundo de la naturaleza le sirve al Tanaj, a la Biblia, como escenario. Las historias suceden en lugares con nombre y apellido, y conocidos personajes y reinos en la historia juegan un papel principal. Líderes culturales de diferentes épocas se destacan dentro de la misma, dentro del Tanaj, a través de todos sus capítulos. Amigos, somos una generación bendecida que tenemos el honor de poder recorrer la tierra prometida libremente, algo que miles de generaciones ni siquiera soñaban. Y el mismo escenario descrito en la misma lo podemos revivir pisándolo, saliendo de los asientos del público, subiéndonos al lugar donde están las luces y donde está la decoración. Aquel escenario que alguna vez pisó nuestros antepasados, gritaron profecías aquellos profetas, está aquí bajo mis pies y yo lo recorro semana tras semana. El Tanaj es la historia entre 3 elementos: Dios, un pueblo y una porción de tierra. Comienza desde el día que Abraham caminó en la Aretz Asher Areka y hasta el retorno de los exiliados en Babilonia a ella. Incluso cuando la Biblia nos relata cosas que ocurren fuera de la misma, lo hace para relacionar el hecho con esta misma tierra, la Tierra Santa. La imagen de esta tierra sale de descripciones directas de la misma, pero es condimentada con sus historias, la descripción de sus personajes, leyes y preceptos, profecías, cánticos y otras riquezas que encontramos en su lectura. El Tanaj se enfoca en esta tierra desde un punto de vista amplio, más bien profundo, abarcando visiones geográficas, políticas, antropológicas y también religiosas. Si bien está escrita de forma seguida y en un orden cronológico, cada uno de sus capítulos es un mundo entero.
mientras una la lee y pasea con ella, puede aprender sobre sus fronteras o límites, senderos, montañas y cordilleras, manantiales o fuentes de agua, desiertos, agricultura. Amigos, es el mismo escenario y los mismos elementos que usaban nuestros ancestros. Entonces, a la vez que aprendemos, nos emocionamos. Al estar aquí, entendemos que cierta vez todo era más sencillo. Era sentarse debajo de un árbol de higos y escuchar la brisa. Sentarse debajo de un árbol de oliva y observar el alrededor, el tremendo paisaje que se nos abre. Hacer esto un par de días a la semana me permite vivir no solo esa tranquilidad, sino también sus peligros, como el que viví el domingo en Shem. Me permite sentir que esta es una tierra única, muy diferente al resto del mundo. Por lo menos para mí, como descendiente de Israel, linaje de los levitas y portador de los genes y la sangre de Aarón a Cohen, el hermano de Moisés. ¿Qué tiene esta tierra que la hace diferente al resto? Yo siempre lo explico por medio de 4 elementos, por medio de su agricultura, su geografía, su clima y por supuesto por su Dios, por su espiritualidad. No en vano se nos prometió esta tierra. Si hablamos de agricultura, a pesar de que se trata de un terreno relativamente pequeño, nuestra agricultura estaba y está considerada de las más desarrolladas del mundo. Lo estaba en tiempos bíblicos y no de casualidad. Es verdad, y se puede comprobar en este mismo sendero, que Israel es en gran parte una tierra montañosa y llena de rocas, pero también es verdad que tiene llanuras y campos fértiles. La diversidad de climas y superficies le permite a Israel cultivar un sinfín de productos, ya que hay clima para todos, desde trigo y maíz hasta algodón y nísperos, aquellos que requieren de poca agua o aquellos que requieren de agua en abundancia. La variedad de sus productos es interminable, y me estoy refiriendo a cosas que nacen en verano como en invierno. Aquí crecen frutos subtropicales como bananas o dátiles en las partes calurosas y bajas, o manzanas, peras y cerezas en las elevaciones frías que tenemos en el norte. En síntesis, la tierra de Israel es privilegiada para todo tipo de frutos, y no se trata solo de una tierra que fluye leche y miel. Tampoco de aquella tierra abundante en 8 especias. Esto es un paraíso a nivel agrícola. Hablemos de nuestra geografía. Mientras que en muchos países la geografía limita mucho su agricultura, aquí vivimos de nuestros propios productos. Y eso se confirmó en estos últimos años en tiempos de COVID. Y cuando hablamos del clima, lo mismo. La agricultura depende de lluvia. Y aunque somos una zona desértica, es como que nos llega la cantidad exacta de agua que se necesita. Ni más ni menos. Amigos, si miramos en el mapa, todos nuestros vecinos sufren de su clima desértico y de su escasa y pobre geografía. Son desiertos desolados que hasta es difícil asentarse. La misma Torá nos compara, por ejemplo, con la tierra vecina de Egipto, que ellos, si bien tienen agua, la del Nilo, pero no les sirve para el riego, porque no tenían cómo llevarla a los campos, al no tener elevaciones. Aquí, sin embargo, las aguas de lluvias bajan desde las montañas y ayudan al riego. La agricultura de Israel es hoy en día lo que fue en tiempos bíblicos, como les decía. Y ella transformó el defecto de pocas aguas en una virtud. Y así pudimos hacer de este desierto algo fértil que se encuentra en muy pocas partes del mundo. Y cuando hablamos del clima, también podemos decir que fuimos bendecidos. En las naciones ubicadas al sur de Israel hay climas cálidos y secos, carentes de lluvia. Por encima nuestro tenemos a las frías y congeladas Turquía, Ucrania o Rusia, y a nuestra izquierda a los países de Europa que sufren constantemente de sus extremos cambios climáticos. Cambios repentinos entre el día y la noche, entre una tarde agradable y una tarde helada. En esta zona tenemos países congelados por un lado, desérticos por el otro, y a Israel en el medio, como si fuera un oasis entre lo frío y lo caluroso, extremadamente hablando.
Para nuestra geografía, el clima es el ideal si nos referimos al balance entre el calor y el frío. Tenemos por un lado veranos con calor soportable y cómodo en comparación a los países vecinos, y por el otro un invierno que solo llueve 3 o 4 meses al año y esas aguas no son suficientes para el resto del año. El cielo de Israel, ay, 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 qué cielo que tenemos. Es claro, azul 10 meses al año y ustedes lo pueden apreciar durante los videos que hago. Cuando juntamos esos 3 factores, entonces, la agricultura, el clima y la geografía, nos damos cuenta que somos uno de los fenómenos naturales más fascinantes del planeta. Y eso, amigos, se completa con los paisajes tan especiales, como los que estamos viendo ahora y como los que vemos a través de los videos que hago. Es como que si dentro de esta pequeña porción de tierra hubiera mini estados desparramados dentro de la misma. Y lo más increíble de todo es que esa variedad de paisajes está uno del otro a una pequeña distancia. Con apenas 2 horas de viaje podemos saltar desde la nieve del Hermón al sol cálido de la ciudad de Tel Aviv. Y fuera de eso, hay que agregarle a Israel el elemento espiritual que también la diferencia del resto. Esta es la tierra de los profetas, de los patriarcas y de los reyes, de los jueces, de las heroínas y sí, también de los enemigos. Aquellos días que decido penetrar en los tiempos bíblicos y hacer esto que estamos haciendo juntos hoy, me siento uno de ellos. Y esa sensación, amigos, es única, indescriptible. Este fenómeno llamado Israel, que a pesar de su tamaño posee 4 mares, muchos milagros, muchos rincones mágicos, es por sobre todo el bendecido por su Dios. Y ese es el cuarto punto, el cuarto elemento del que hablaba al principio. Ese punto que transforma esta porción de tierra del planeta en la única tierra santa del mundo. Para millones de fieles, el aspecto más importante es su carácter sagrado. Una tierra que se le otorgó al pueblo de Israel para que la trabajara y la cuidara, basándose en las leyes de la Torá, de su Torá, agregándole sus preceptos. Con los años, sabios judíos complementaron las leyes básicas de la Torá, agregándole más preceptos y leyes para conservar la tierra en todos sus aspectos, con la intención de cuidar al hombre, al animal y la flora, de cuidar la naturaleza y su aspecto espiritual. Entonces, para resumir, uno puede vivir dentro de la Biblia de la misma manera que lo hizo nuestros antepasados. Ellos aprendieron a cuidar este regalo, esta promesa de Dios, y eso es lo que hace nuestra generación. Porque cuando yo camino, cuido no solo el patrimonio físico, sino también el espiritual, permitiendo y educando a las próximas generaciones a vivir esta misma sensación que yo vivo, que nosotros vivimos por lo menos 2 veces a la semana. Wow, me estoy cansando. Y después de todo lo que relaté, nadie puede negar que de verdad Israel es una tierra bendecida. Y no importa por quién. Es una tierra especial, linda, abundante y por sobre todo profunda. Es una tierra llena de todo, completa como el cuerpo humano. Con una cabeza en Samaria, pies en el desierto del Negev al sur, 2 manos, una al este en el río Jordán llena de historias y milagros, y otra en el mar Mediterráneo llena de puertos y costas. Se trata de un cuerpo humano que tiene un corazón que late y se llama, sí, Jerusalén. Amigos, Israel es una tierra que podemos oler y sentir los que vivimos aquí por medio de las manos o los pies. Es una tierra que los que están lejos la pueden sentir por medio del corazón. Es que aún no nació la persona que le haya sido indiferente a esta tierra, que no se haya rendido a sus pies o que no haya llorado por ella. ¿Quién no buscó en ella un refugio físico o espiritual en algún momento de su vida? ¿Quién no la anheló? ¿Quién no la soñó? ¿Quién no la pintó o la describió en una hoja blanca? ¿Quién no la vio en una película o quién no la leyó en un libro? Amigos, ¿quién no la vive? Wow, y hablando de refugio,
Miren lo que nos regaló al final del paseo. Me había olvidado hablar de los rebaños, de los fenómenos naturales y de las cuevas naturales como esta, por cierto. Entremos. Amigos, qué mejor lugar como este para terminar el video. Una cueva. Vaya a saber qué personaje bíblico se refugió aquí. Si les gustó el paseo, si les gustó el video, no se olviden de dar un me gusta. Gracias a todos los que comparten el material, lo comentan, escriben, le dan like y por supuesto a todos los miembros del canal que aportan económicamente. No saben cuánto son agradecidos. Que Dios los bendiga y les devuelva con salud y con felicidad. Shalom.